Muy buenas a todos. Nada, os dejo a continuación una serie de vídeos. En concreto va a ser uno de los, no primeros seriales, porque lo voy a incluir dentro de la lista de análisis de datos y de casos de éxito, pero sí en concreto bueno, cuántos datos o qué números mueve un campeón sub-23 de Aragón en ciclismo. Así que nada, os dejaré una pequeña, por así decirlo, entrevista con Joel Morales, que ha sido este año el campeón autonómico en Aragón. Y a partir de ahí, bueno, vais a ver los datos que mueven, un poco la analítica que utilizamos, que nos cuente un poco su experiencia. Creo que puede ser algo muy interesante, muy ilustrativo, que aparte de los típicos vídeos tradicionales que yo hago de ha movido tanto normalizada, ha movido tanto vatio kilo, ha movido tanto esto, lo otro, oye, que nos cuente un poco su experiencia, cómo se relaciona esas sanciones con los datos y con la relación, y cómo al final ese proceso le ha permitido tener un salto bastante, por así decirlo, importante de un año a otro en cuanto a su proceso de rendimiento. Así que dentro vídeo y comenzamos. Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tenemos aquí a Joel Morales, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás, Gabriel? Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo y acá estamos muy contentos de estar acá charlando. Fantástico. Nada, para los que no conozcáis a Joel, bueno, Joel tenemos la suerte de ya estar trabajando ya varios años en conjunto en términos de preparación física. De hecho, bueno, tenemos a un deportista pues de cierto nivel. De hecho, ha estado con la selección argentina en campeonatos del mundo. Está en el equipo Fernando Barceló, ciclismo en concreto. Ahora nos confirmará un poquito también Joel. Y recientemente acaba de ser campeón de Aragón sub-23. Entonces, bueno, sobre todo este vídeo queremos enseñarlo un poco, ya no solo por los típicos vídeos que vemos en mi canal donde mostramos datos y tal, sino que sea el propio deportista también que nos cuente un poco su experiencia, cómo ha visto o que nos cuente un poco cómo fue la carrera a nivel táctica, y ahora compartiremos datos, que nos cuente un poco su anécdota de, oye, aquí en este punto lo pasé mal, aquí mejor, aquí peor, y podemos contrastar un poco esa parte de experiencia que da el corredor junto con los datos para que podáis aprender y podamos ver un poco todos juntos. Cuéntanos un poco cómo se desarrolló la carrera, Joel. Bueno, la verdad que la carrera se fue bastante rápida, hubieron muchos ataques desde el principio, eran pocos kilómetros, creo que eran 100 kilómetros por ahí, Mm. y un terreno bastante rodador, así que era obvio que se iba a hacer alguna fuga o algún corte. Ya que también terminaba en un pueblo, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba el nombre del pueblo, pero bueno, terminaba en una rampa de casi 800 metros al 10% más o menos. Y bueno, desde el principio se fue bastante rápido, surgieron varios cortes, se intentaron hacer muchas fugas, yo intenté entrar en fugas o intentar desarrollar alguna, hasta que bueno, tuve la suerte de entrar en el corte bueno y llegar al final. ¿Cómo has visto la carrera en este año, ya que has corrido también otros años estas carreras, en cuanto a nivel? ¿Vas viendo que hay una evolución en el nivel de las carreras en estos últimos años en España, o estás viendo el mismo nivel desde el primer año que estuviste aquí en España ahora? Cuéntanos un poco. No, bueno, siempre todo van mejorando, así como uno mejora también, todos los corredores van en ese paso, van subiendo escalón y cada vez se va más rápido. Eh, la verdad que desde que llegué a España la sufrí mucho, esa adaptación, ese cambio en Argentina, el recorrido tiene mucho menos desnivel, son más para gente rodadora, con peso, y acá tenés lo plano, acá son 1000 metros de desnivel, y, y bueno, y a eso sumarle que la gente va muy rápido todo el tiempo y cada año se va yendo más rápido y más rápido y más rápido. Pero bueno, es lo que toca y el cuerpo humano se tiene que adaptar a eso. Bueno, vamos a ver si queréis un poco. Voy a compartir pantalla para que veamos un poco los datos en concreto. Creo que ahora mismo estaremos viendo mi escritorio. Y en concreto vamos a compartir un poco los datos. Confírmame, Joel, si estás viendo un poco ahora mismo tus datos de rendimiento, ¿puede ser? Sí, sí, lo veo perfecto. Fantástico. Pues bueno, vamos a hacer una pequeña descriptiva. La carrera fue de un total de 2 horas y 12 minutos a una normalizada de 309 vatios, ¿vale? Para que os pongáis un poco en contexto la evolución que ha tenido Joel. Yo me acuerdo que el primer año, 2 horas, cuando lo hacemos ya 260, 270, era un poco el comienzo, creo recordar, ¿vale? Tenía que revisarlo y coger el season marker, pero fijaros, en cuestión de 2 añitos, de subir de, oye, de normalizada de 260, 270, estar capaz ya de estar en torno a 309 vatios, lo cual en su peso equivale a 4,61 vatios kilo normalizado. Tengo que decir que yo le he notado una mejora bastante importante este año en términos de métrica. Me acuerdo que el año pasado el FTP lo teníamos en torno a
3:10, 3:20, creo recordar en algunos momentos, luego Sí, fuimos sí, subiendo sí, sí. poco a poco. Este año se ha notado bastante cambio en el desarrollo de Joel, tanto en carreras de nivel nacional, ha hecho también algunas escapadas también en criterios. Me acuerdo ahora, por ejemplo, de uno de los criterios que se realizaron en Madrid. Y bueno, viendo estos datos un poco, esto a nivel general lo podemos ver en cualquier Garmin, entre comillas. Sí, es cierto que, bueno, datos relacionados con los mejores 30 minutos en 300 vatios, 20, 310, 10, 320, obviamente son números que no están mal en su 23, un nivel, podemos decir, medio del pelotón a nivel nacional, porque la Copa de España todavía estamos ahí un poco a ver si podemos mejorar, pero me gustaría sobre todo que la gente viera y que nos pudieras comentar un poco este gráfico, sobre todo de los vaciados, como digo yo siempre en muchas ocasiones. Esta es una de las herramientas fundamentales que utilizamos nosotros con los clientes para que vean un poco, oye, de dónde, en qué punto te estás vaciando y no sé, ¿en qué tiempo nos puedes contar un poco? ¿En qué tiempo o sobre qué hora aproximada fue la escapada? Cuéntanos un poco para que la gente vea, oye, pues fue en el minuto tanto, me acuerdo que estaba por aquí y por allá, para que veamos un poco esa relación que nos comenta Joel un poco entre lo que estaba sintiendo y lo que estamos recogiendo con los datos, por así decirlo. Cuéntanos, Joel. Sí, bueno, eran 3 vueltas a un circuito y recuerdo que la primera parte, la primera vuelta y sí, la vuelta y media más o menos, me enfoqué en estar en una fuga o hacer un corte y ahí es donde se notan los vaciados, que eran arrancadas muy fuerte, intentar ir por varios minutos a un paso fuerte para intentar separarme del grupo, pero no podía, me volví a cansar el grupo y bueno, ahí era cuando tenía que recuperarme y era meterme dentro del pelotón, volver a respirar y bueno, es donde se notan los vaciados grandes al principio. Pero bueno, cada vez lograba recuperarme, sentía que tenía piernas y esa sensación de poder recuperarme después de un esfuerzo grande, antes no lo tenía, ahora como que lo llevaba mucho más fácil. Y ya después más o menos un poco más adelante de mitad de carrera, creo que Mm. es el cuarto, el siguiente, me Sí, parece que es. en torno a este. Por ahí, ajá, ahí fue el corte bueno, donde uno de Huesca La Magia atacó, yo lo seguí y nos terminamos escapando con otros 2 corredores más, en total éramos 4. Y, y bueno, al principio del escapado obviamente iba muy exigido, intentaba tirar a una velocidad bastante buena, pero sin gastarme del todo, porque sabía que había gastado de más al principio y bueno, era hasta que se me asentara de las piernas. Eh, y bueno, y a poco me puse a tirar, pero siempre a tirar con cabeza, más o menos, que es lo que se va notando ahí después, que me fui recuperando poco a poco o iba manteniendo un ritmo para guardar energía para el final, que era la rampa esa de 800 metros. Si te parece bien, Joel, vamos a explicar un poco este gráfico porque seguramente haya gente que esté viendo esto y solo esté viendo un par de rayazos, ¿vale? Entonces vamos a explicarlo un poco. Mira, la línea amarilla es la producción de potencia que va generando Joel, ¿vale? La línea roja es la frecuencia cardíaca, el pulso que va obteniendo cada persona, ¿vale? Y luego tenemos dos líneas, la verde y la morada. Esta verde y morada corresponde a dos modelados distintos para interpretar cuando se genera un vaciado. Los vaciados nosotros lo hablamos muchas veces como ese punto en el que cuando sobrepasa el FTP o la potencia crítica en función del modelado, ¿vale? Tiene, por así decirlo, una capacidad para estar por encima de esa potencia. El deportista cuando vacía esa reserva, automáticamente su cuerpo, entre comillas, no voy a decir que reviente ni mucho menos, pero sí que tenga que bajar obligatoriamente intensidad por debajo de ese FTP o esa potencia crítica. Entonces, fijaros cómo, y me parece muy interesante este gráfico, a la hora de que lo vea la gente, sub-23, juniors, cadetes, gente de competición, ¿vale? Muchas veces, entre comillas, la escapada no se realiza porque tú te hayas vaciado totalmente, sino porque haya habido una circunstancia táctica que haya generado obviamente un vaciado, en ese momento haya un impar en el pelotón en el que se queden mirando, en este caso un trío de cabeza que va avanzando. Entonces, en muchas ocasiones esto es muy interesante para con esta analítica, junto con la comunicación del deportista, detectar, oye, ¿petó verdaderamente el deportista en este momento de carrera? Sí, no, obviamente luego hay más factores nutricionales, psicológicos y demás, pero me parece muy interesante cómo efectivamente Joel dice, no, yo estaba intentando reservarme para no reventar, porque se ve obviamente claramente las aplicaciones de potencia que hay aquí, junto con los respectivos vaciados. De hecho, aquí en cuanto a la parte del FRC dice ya que habré vaciado, aquí con el modelado de potencia crítica en concreto, con el de vatios prima, el de esquiva, que de hecho esta charla hizo de hecho un coetáneo tuyo, Joel, Gabriel de la Matía, que es un buen amigo de las redes sociales, el entrenador de triatlón, que le mandamos un saludo desde aquí, y nos da muchas veces información, aspectos en ese sentido de, oye, cuando un deportista peta,
¿En qué punto, en qué orientación de potencia puede darse y cómo podemos utilizar esta herramienta para la regulación? Y aquí, aunque yo le estoy convencido que en ese momento no estaba mirando totalmente el potenciómetro, sino que también iba fijándose obviamente en sus sensaciones, en cómo iba la carrera, mirando atrás, que seguramente eso es algo que se ve en todos los corredores. Ya los corredores poco a poco van aprendiendo entre las sensaciones, los datos, oye, si yo me paso de tanta potencia, cuidado aquí, cuidado allá, ojo con los vaciados aquí, etcétera. Eso es muy importante de cara a entender, por ejemplo, algunos casos que hemos visto en clientes, cuando un cliente piensa que es un problema de un calentamiento o que la salida, por ejemplo, es que necesitaba calentar más, no, justamente en muchas ocasiones se puede ver a factores como el que comenta. Pero más allá de eso, aparte de justamente esos factores, vamos a ver también otro gráfico muy interesante, donde podemos localizar un poco los esfuerzos que se van realizando, los matches, por así decirlo, de los esfuerzos, entre comillas, por segundo, por así decirlo, por encima de FTP, es decir, por encima de FRC y demás. Y si os dais cuenta, en esos puntos donde obviamente había mucho vaciado, hay muchas, por así decirlo, muchas intensidades en torno a Pmax. Esto se relaciona en muchas ocasiones con aspectos relacionados con fatiga, obviamente. También, por supuesto, con colocación, condiciones técnicas, y esto nos permite ver un poco las demandas de la prueba. Si os fijáis, en ese punto donde Joel intenta no gastar tanto, hay un vacío, por así decirlo, donde no empieza a meter mucha intensidad en torno a Pmax. Si estuviera todo el rato pendiendo Pmax y no regula, pues posiblemente habría que ver, por supuesto, los datos de los contrincantes, a ver lo que hacían en ese momento, pero posiblemente si Joel lo soltó de rueda, posiblemente esos contrincantes habrían realizado muchos matches de Pmax previos a Joel. Cuéntanos un poco en base a ello y en base a la rampa, ¿en qué te ibas fijando también un poco, Joel, por así decirlo, para que nos pueda dar un poco tu experiencia? Bueno, yo no tengo, en el Garmin no miro los vatios, ¿Mm? lo que tengo, me voy guiando más por sensaciones, me gusta más sentir lo que me va diciendo mi cuerpo. Pero bueno, sabía que por experiencia de otras carreras, porque vos me lo has dicho, de los machis rojos, que eso es lo que yo tenía en otras carreras, tenía mucho Mm. desgaste al principio y era lo que me faltaba, esa energía, ese punch al final o Mm. o en la parte clave de la etapa, por ejemplo. Y ahora después cuando veo que se consolida la fuga, intento siempre mantenerme por debajo de mi FTP, o sea, eh, si tiraba con cabeza, siempre tiraba con un punto menos que los demás, o intentaba hacerlo más corto para estar más guardado del viento. Y bueno, por eso también en ese vacío, en esa parte de la subida que se nota ahí, no se muestra nada porque era donde más me guardaba. Y, y ya llegando al tramo final de la carrera fue donde eh, ya dije, bueno, ya hay que gastar lo que hay que gastar para intentar llegar adelante que los demás. Me parece muy interesante, yo porque creo que ha dado una de las claves, y es que en muchas ocasiones nosotros nos encontramos que o hay gente que se lleva exclusivamente por las sensaciones o exclusivamente por los números. Yo creo que la clave un poco es tener todo en conjunto y darle contexto. Yo creo que es muy interesante cuando, yo me acuerdo muchas veces cariñosamente de las primeras carreras, me acuerdo con Joel, cuando me acuerdo que había alguna petada, me decía, iba muy bien y de repente no sé lo que pasaba, que no me iban las piernas. Claro, cuando curiosamente nos ponemos a analizar los datos, decía, ¿a qué te apuestas que un vaciado de FRC? Clavado, es que no Sí, falla. sí. Pero creo que eso da una información muy interesante y muy positiva de cara a los aspectos. Otros aspectos que podemos ver en concreto, pues dentro de esos tiempos acumulados, pues bueno, fijaros, de toda la prueba, de esa potencia media de 256, fijaros, 46 minutos en zona recovery, enduro 21 minutos, tempo 15 minutos, sweet spot 9.27, FTP 11.09, parece que no, pero FRC FTP 21.45, no está nada mal, FRC 5.18, FRCP Max y Pmax un segundo. O sea, al final lo que tenemos que buscar, entre comillas, lo ideal, obviamente luego hay circunstancias de carrera, es que cuanto, entre comillas, más intensidad estamos por debajo de FTP, más ahorremos y más guardemos esas balas, por así decirlo, y mejor lo utilicemos en la última parte. Puede ser muy interesante. Entonces, creo que esta carrera da una información muy buena, no solo aparte del propio rendimiento que tenga Joel, sino también un poco una lección de decir, oye, que yo aunque tenga más números, menos números, la utilización de los mismos, la táctica dentro de carrera, puede ayudar muchísimo Claro, en ese sí, sí. aspecto. No sé si has notado mucho cambio, aparte de la ganancia física, también en la utilización un poco en... Yo veo, por ejemplo, que en las carreras de, por ejemplo, el año pasado había muchísimos más matches realizados, que luego obviamente eso también tiene que depender también, por supuesto, de la forma física, de cómo te mueves en el pelotón, pero cómo con esa mejora, cómo te has visto tú, cómo lo distribuye a lo largo de estos años la mejora, Joel. Bueno, algo que noté mucho fue eso, el aumento
de mi zona 2 creo, por así decirlo. Por ejemplo, al principio del otro año, cuando empecé con vos, el objetivo era llegar a 4 vatios kilo en las carreras, tener ese promedio de vatios. Y ahora en las carreras es lo que saco normalmente. Sí, sí, sí. Y eso lo he notado mucho en el sentido de que puedo estar en la cabeza del pelotón y me puedo mantener ahí. Antes me costaba mucho llegar, o sea, podía llegar a la cabeza del pelotón, pero no podía mantener ese ritmo, porque no es el mismo ritmo que llevas atrás. El tema de que atrás te come los látigos, los bordes, en cambio en la cabeza es nada, o sea, vas como todo el día parejo a un mismo ritmo y eso es lo que influye en no tener tantos arranques o tantos machis. Eh, y eso es lo que he notado muchísimo, esa mejora, que bueno, me ha beneficiado en cómo colocarme dentro de las carreras y estar ah, en la cabeza del pelotón. Y bueno, llego a los puntos clave o a la subida clave de cada carrera, llego con esa fuerza necesaria para Mm. poder pasarla y seguir en el pelotón primario. Esa importancia de la zona 2 ha sido muy clave este año. Nos hemos empeñado muchísimo en acumular volumen en torno a esa zona, sobre todo de una manera continua, porque de hecho algunos clientes que estén viéndonos y que demás, verán, saben lo. Yo sé que soy pesadete, pero la clave de estabilizar, de cuantificar las dosis, del aprovechamiento de la sesión, que un endurance sea verdaderamente un endurance y no otra cosa, porque en muchas ocasiones nos encontramos que cuando la gente sale a hacer entrenar a fondo, no entrena verdaderamente a fondo y lo podemos cuantificar y se puede ver actualmente. Entonces, ese desarrollo que tiene Joel, yo puedo decir que Joel es un maravilloso pupilo porque es que hace caso a todo, cumple todo. Es que si no puedo mejorarlo más, porque yo ya soy un zopeco como entrenador, como digo yo, pero en concreto Joel tiene unas capacidades que la verdad que me están gustando bastante. Quería darte, por supuesto, la gracia de confiar en nosotros y sobre todo, justamente también, aparte de eso, yo, cambios que he estado viendo un poco, por así decirlo, aparte de ese trabajo en la zona 2, de ese desarrollo del primer umbral, del trabajo de torque que hemos realizado también. Además, sé que este año has tenido un preparador específico de fuerza que creo que ha ayudado muchísimo. Y luego también sé que estás trabajando en aspectos relacionados con la nutrición. Entonces, creo que al final todo el conjunto de esos aspectos de un deportista que a priori tenía un nivel de rendimiento, estamos consiguiendo, bueno, pues poco a poco que vaya subiendo dentro de los niveles de un pelotón sub-23, que no es fácil en España. En España y en Europa en general el nivel es bastante alto. Se necesitan números muy, muy altos para poder subir. Pero bueno, Joel está en ese camino poco a poco y la verdad que queríamos agradecer un poco con este vídeo el que vierais también, que diera un poco su opinión de la carrera, de cómo se desarrolló, etcétera. Y bueno, no sé si hay que comentar alguna cosilla más, Joel, al respecto. No, bueno, la verdad que yo estoy súper contento trabajando con vos. He Es aprendido mutuo, ¿eh? muchísimas cosas. He aprendido muchísimas cosas de que empezamos. La verdad, eso de la nutrición en carrera fue un gran cambio. El año pasado, al principio, en la temporada, tuve muchos problemas estomacales por problemas de nutrición y si no hubiese sido por vos, yo hubiese seguido pensando que era de la carrera nomás o de que, no sé, de cualquier otra cosa menos de la comida. Eh, y nada, la verdad que estoy muy contento, muy satisfecho y me gusta mucho el trabajo que haces. Como te comentaba el otro día que nos vimos en Torre Jimeno, la primera vez que me pasaste esta pantalla con esos datos, yo no, ni sabía que existía, o sea, no tenía ni idea. Me mostraste estos datos y yo era como que, ¿qué es esto? No sabía. Y la verdad que es una locura todo lo que ha avanzado en año y medio que he estado trabajando con vos y bueno, eso, te agradezco mucho la profesionalidad que tenés y nada, estoy súper contento. Nada, las gracias a ti, por supuesto, Joel, porque sinceramente yo tengo clientes que en general suelen ser muy cumplidores, suelen hacer caso y ya saben, cuando no hacen caso y justificado se le invita a salir. Eso es una cosa que tengo clara, que yo lo que quiero es que el que venga sea una persona así y que trabaje. Yo no puedo decir que no seas trabajador ni serio. Y al final eso ayuda. Y al final el tema de la analítica, pues bueno, son herramientas para utilizar una buena toma de decisión de datos, para entender cuando hay una mejora de rendimiento, por qué se puede producir, dónde hay un problema a la hora de, oye, ¿por qué no estamos accediendo a un puerto en este punto? ¿Qué métricas son las que estamos teniendo respecto a los ganadores? Eso es muy importante de cara a la expectativa. Es decir, oye, vamos en este punto, empezamos aquí, vamos por aquí, pero ojito que los ganadores pueden andar por aquí en función de esta prueba, etcétera. Cuando hay cualquier problema, no achacarlo a la suerte. Yo, una cosa que yo en muchas ocasiones veo en los corredores sub-23 o en los juniors, incluso en cadetes,
que muchas veces achacan las cosas a la mala suerte. Y la mala suerte, entre comillas, puede aparecer en algo fortuito. Pero en muchas ocasiones hay muchos factores que la gente desconoce, que si esto se trabaja, pues aquí tenéis el ejemplo de Joel, que lo invito obviamente a seguir en esa línea, a que poco a poco pueda seguir progresando en este mundo que es apasionante. Y oye, si alguien tiene características de trabajo, ¿por qué no en el caso de Joel? Así que nada, esperamos que os haya gustado mucho este vídeo, que es un poco un vídeo diferente, pero creo que es muy interesante a la hora de conversación, un poco por así decirlo, de toma de café, porque bueno, Sí, yo sí. estoy ya muchas veces cansado de hablar yo solo, sino que oye, que haya gente también que oye, que nos contéis vuestra experiencia, cómo habéis visto el proceso, cómo lo habéis visto un poco en líneas generales. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo en este aspecto, porque seguramente haya mucha gente de Aragón que esté viendo estos datos y diga, a ver, ¿cuánto ha movido Joel que ganó la carrera? Y son números que, oye, que ya quisiera más de una hacer 2 horas a 300 días normalizados, pero que hay un proceso que empezamos unos números, que vamos poco a poco progresando en base a una Hay analítica, en mucho base a una trabajo métrica. detrás. Por supuesto, o sea, quien piense que esto es algo de suerte no tiene nada de suerte, va evolucionando su nivel y obviamente, pues, dentro de una disciplina que es el ciclismo, que todo el mundo entrena, todo el mundo se prepara, todo el mundo hace cosas, la especificidad y la hora de analizar nos permite tomar muy buenas decisiones. Y sobre todo una cosa muy importante, Joel, y que no todo el mundo hace, que tú te dejas ayudar en todo momento. Yo te tengo que decir que yo en línea general estoy muy contento en ese aspecto, ya no solo por la continuidad, sino porque contigo es muy fácil trabajar. Tienes un problema, buscamos una solución y la hacemos, no estamos cuestionando, no estamos buscando culpables, no estamos buscando a ver quién sabe más, quién sabe menos. No, es todos trabajamos en una línea conjunta para ayudar al final al cliente, que en este caso eres tú, y esa tiene que ser un poco la clave al final de toda la gente que practica ciclismo y quiera buscar rendimiento, que al final, si te pones en manos de un entrenador que obviamente pues, pueda trabajar y que esté dedicado a tu proceso, que busques más amigos que enemigos. Y eso te tengo que decir que en muchas ocasiones me encuentro con clientes que no se dejan colaborar al 100%. Cuando hay una mala carrera, tú los llamas por teléfono o le explicas, le das información y no le vale ninguna información que le diga. Y yo te tengo que admitir que tú en ese aspecto, Joel, vamos, 100% buenísimo, porque en todo momento está entendiendo las explicaciones, ves si hay cualquier duda te la explico. Además, bueno, por suerte en el canal tenemos ya 1.000 millones de vídeos explicando muchos conceptos Sí, para que el exacto, cliente vaya exacto. con confianza en el proceso y que entienda que esto Joel no lo habría conseguido sin la continuidad. Si Joel el primer día que está trabajando o el primer mes que está trabajando con nosotros dice hasta luego Lucas y sigue en ese proceso, pues seguramente a día de hoy no estaría consiguiendo los resultados que está consiguiendo en este año. Con lo cual, nada, transmitirte mi enhorabuena a todo el equipo, por supuesto, a todos los compañeros también por el trabajo que hacéis y nada, espero que este tipo de vídeos os hayan gustado a todos. Así que nada, nos vemos próximamente en el próximo vídeo y si nos tenemos que traer a Joel por nuevas victorias, pues estaremos encantados de traerlo, por supuesto. Así que nada, todo lo que podamos difundir aquí, tu proyecto y el de tu equipo, para que lo puedan ver por la máxima cantidad de corredores, pues oye, y personas, por supuesto, dedicadas e interesadas al ciclismo, pues bienvenido sea. Ah, bueno, muchísimas gracias por invitarme a esta charla. Me gustó mucho y bueno, agradecer tu trabajo. Nada, pues nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, chicos. Dale, nos vemos. Bueno, pues eso es todo. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabes que puedes suscribirte, darle a la campanita, activar notificaciones para que te avise de todos mis vídeos. Y nada, cualquier tipo de consulta o duda, ya sabéis que estamos en redes sociales y ya tenéis aquí todos los links de contacto a través de mi Linktree. Un abrazo a todos y nos vemos en próximos episodios. Hasta luego.